En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santo Tomás de Aquino, ruega por nosotros, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En este video correspondiente al mes de mayo tenemos que ver la parte acerca de las participaciones sobrenaturales. Primero vimos la expansión de la noción metafísica de participación en su aspecto predicamental, trascendental, pero siempre hablando dentro del plano natural. Ahora el Padre Fabro hace un montón de aplicaciones de la noción metafísica de participación en el plano sobrenatural. Más o menos el esquema de esta clase será el siguiente. El primer punto será acerca de la elevación a la gracia y a la gloria, y aquí tenemos el lumen rationis, la luz natural de la razón, la luz de la fe y la luz de la gloria, y dentro de la luz de la gloria una participación de la eternidad de Dios. Veremos también un punto acerca de la gracia y la santificación, la gracia que es una participación de la naturaleza divina, como dice San Pedro, la gracia que, aun siendo una participación de la naturaleza divina, es una perfección del orden accidental. Después, la participación de las virtudes infusas, especialmente de las virtudes teologales. Y por último, la participación de los dones del Espíritu Santo, como la más alta participación a la que se puede llegar en el estado de viador. Después, un punto acerca de la participación de la humanidad de Cristo al Verbo. Y vemos como introducción la participación de todos los hombres en el pecado original, para luego ver la participación de todos los hombres en la gracia redentora de Cristo. Un punto también acerca de la participación de la gracia de Cristo, las distintas consecuencias que se siguen y los distintos aspectos. Una participación a la filiación divina. Después un punto acerca de la participación de la humanidad de Cristo al Verbo. Aquí veremos primero la participación de todos los hombres al pecado original, esa solidaridad de todos los hombres en el pecado original, para ver luego la participación de todos los hombres a la gracia redentora de Cristo. Después un punto acerca de la participación de la gracia de Cristo, los distintos aspectos, las distintas consecuencias, la participación a la filiación divina del Verbo, que es por naturaleza y nosotros somos por adopción, la participación de la causa instrumental, que aquí vendría a ser la humanidad de Cristo, a la causa principal, que es el Verbo. Esa distinción después entre la redención objetiva, como se dio en la pasión, y la redención subjetiva, es decir, espiritual por medio de la fe y corporal por medio de los sacramentos, y dentro de los sacramentos, en mayor modo, la Eucaristía. Un punto acerca de la participación al sacerdocio de Cristo. Después también un punto acerca de ser Dios por participación, la participación a la divinidad, y después las participaciones del orden de la gloria, mencionando simplemente algunas como la visión, la resurrección del cuerpo, etc., y luego una conclusión. Comenzamos entonces desde el primer punto, la elevación a la gracia y a la gloria. El Padre Fabro comienza tratando acerca del lumen rationis, la luz de la razón, la luz natural de la razón, y dice que entre todas las participaciones creadas en las cuales se refleja la infinita perfección de Dios, hay una que es la más noble, que es la inmaterialidad que funda tanto en el ángel como en el alma humana el conocimiento intelectual. Porque es gracias a esta asimilación cognoscitiva que la criatura, aun siendo siempre un ente finito, bajo el aspecto ontológico, con una esencia determinada y finita, tiene sin embargo una amplitud formal infinita, en cuanto que es capaz de recibir en sí, de modo intencional, las formas de todas las cosas, y de este modo se asemeja un poco a esa infinidad de Dios. Dice Santo Tomás: consideradas las procesiones de la divina bondad en las criaturas, por las cuales las naturalezas creadas se constituyen en similitud de la naturaleza increada, se encuentra en último lugar la participación de la dignidad intelectual, que presupone todas las demás participaciones, y de este modo la naturaleza intelectual llega hasta la imitación divina. Dice el Padre Fabro que vistas desde el aspecto esencial, todas las criaturas son en cierto modo imperfectas, porque cada esencia está determinada en sí
y al ser determinada en sí es exclusiva de las otras esencias. Y por esto la perfección de un ente particular es intrínsecamente limitado, es doblemente limitado. El conocimiento intelectual, en cierto modo, remedia esta imperfección radical del ente por participación. Dice Santo Tomás: para que haya un cierto remedio a este tipo de imperfección, en las cosas creadas existe otra clase de perfección, además de la esencial propia, por la que la perfección que es propia de una cosa se encuentra en otra. Esta es la perfección del cognoscente en cuanto que es cognoscente. Por eso se afirma en el de ánima que el alma es en cierto modo todas las cosas, puesto que por naturaleza puede conocer todo. Y según este modo, es posible que en una sola cosa exista la perfección de todo el universo. Entonces es como un remedio a esa imperfección radical del ente por participación. Mientras las demás criaturas que no tienen conocimiento intelectual se limitan en cierto modo a reflejar una similitud de Dios, una semejanza de Dios, la criatura racional es en cambio capaz del mismo Dios. Dice Santo Tomás: solo la criatura racional es capaz de Dios, porque solo ella puede conocerlo y amarlo explícitamente, mientras que las demás criaturas solo participan de la divina semejanza. Y en otro texto dice Santo Tomás: solo la criatura racional tiene un orden inmediato a Dios, en cuanto que conoce el bien universal y la razón de ente. Tiene por esto mismo un orden inmediato al principio universal del ser. Por eso el hombre es llamado a imagen de Dios, a imagen y semejanza de Dios. Y explica esto Santo Tomás diciendo que hay que decir que la similitud de la imagen en la naturaleza humana se sigue de que es capaz de Dios, en cuanto que por la propia operación de conocimiento y amor llega hasta Él mismo. Dice el Padre Fabro que en este momento se genera en el alma y en la mente una especie de tensión interior, porque sabemos por un lado que nuestra mente es incapaz de agotar la inteligibilidad de la esencia de una mosca, de su objeto proporcionado, que son las esencias sensibles. Sabemos también por experiencia que es imposible agotar el contenido de una sola ciencia en particular y entender absolutamente todo. Dice el Padre Fabro que aún cuando supiéramos y conociéramos a fondo el contenido inteligible posible de todas las ciencias que tiene el hombre, nuestro deseo de saber, antes que apagarse, se encendería aún más, porque ninguna verdad finita, aunque sea altísima, puede saciar una capacidad infinita. Dice él: es misterioso y es el misterio de la inteligencia que una facultad y una criatura finita no tenga reposo más que en el contacto con el infinito. Y cito un texto de Santo Tomás que dice que la bienaventuranza perfecta del hombre no consiste en lo que es perfección del entendimiento por participación de algo, sino en lo que lo es por esencia. La contemplación de algo que tiene verdad participada no perfecciona al entendimiento con la última perfección. Por consiguiente, resulta que sólo Dios, que es la verdad por esencia, sólo Dios y su contemplación hacen perfectamente bienaventurados a los hombres, aquietan la mente. Pero Dios no lleva al intelecto creado de un modo inmediato a la contemplación de sí, sino que lo lleva por medio de un camino gradual, paso a paso, comenzando desde la tierra. Y cita el Padre Fabro un texto de Santo Tomás que dice: pero esa visión sobrenatural no puede conseguir al hombre sino es tornándose en discípulo que aprende de Dios su doctor. Todo el que escucha al Padre y aprende su enseñanza viene a mí. Sin embargo, el hombre no se hace partícipe de esa enseñanza de repente, sino de una manera progresiva, según el modo de su naturaleza. Es decir, Dios nos lleva, según el modo de nuestra naturaleza, paso a paso, por medio de la luz de la razón, hacia la luz de la fe y luego a la luz de la gloria. Acerca de la luz de la fe, dice el Padre Fabro que la primera participación a la divina luz es aquella de la fe y la última será aquella de la gloria, citando un texto de Santo Tomás que dice que la participación a la luz divina es doble, una perfecta que se da en la gloria, otra imperfecta que se tiene por la fe. Entre estos dos modos es primero el modo de participación por la fe.
Pero la fe, si bien nos hace adherir al objeto beatificante, no nos hace aún felices de un modo perfecto, porque está intrínsecamente unida a la falta de evidencia, a la oscuridad, donde es principio para el alma de una tendencia que está siempre como inquieta y como que es como que enciende más nuestro deseo de ver con claridad, de ver con evidencia, de ver con los ojos totalmente iluminados por la luz de Dios. Aquí entra, por ejemplo, todo lo de San Juan de la Cruz acerca de la oscuridad de la fe. Cuando la fe está informada por la caridad, entonces entran a formar parte en la economía de la santificación del alma también los dones del Espíritu Santo, la sabiduría, la ciencia, sobre todo el don del intelecto por el cual conocemos así de modo más intuitivo, más perfecto las obras de Dios, pero aún así estamos siempre bajo la luz de la fe y no bajo la visión. Y acerca del Lumen Gloria dice el Padre Fabro que la visión propia y plena se dará solamente cuando después de esta vida y a quien muere en estado de gracia será comunicado la luz de la gloria, que es en cierto modo la participación más propia de la vida misma de Dios. Esta participación del Lumen Gloria tiende a llevar a cumplimiento de modo inefable la asimilación del intelecto creado. Cito un texto de Santo Tomás que dice: pues es imposible que lo que es forma propia de una cosa se haga forma de otra, a no ser que ésta participe alguna semejanza de aquella a quien la forma pertenece. Pues la luz no se hace acto de un cuerpo si éste no participa de alguna diafanidad. Mas la esencia divina es la forma propia inteligible del entendimiento divino. Así pues, es imposible que la misma esencia divina se haga forma inteligible de un entendimiento creado, como no sea que el entendimiento creado participe alguna semejanza divina. Entonces, en la visión beatífica nos será concedida esa participación suprema que la divinidad pueda hacer de sí a una criatura. Más alta que esta participación solo queda la unión hipostática del Verbo con su naturaleza humana. En la visión beatífica el alma llegará a Dios no solo por un mero participar, sino en cierto modo por un contacto. El alma va a llegar a Dios, que será dado al alma en su presencialidad real y no por una semejanza, no por una participación, no por una especie. Y por eso se dará como un cierto contacto. Dice Santo Tomás: esta es la visión de Dios según el intelecto, porque por esta se da casi un cierto contacto de Dios al intelecto, puesto que todo conocido esté en el conocente según que es conocido. Entonces se va a dar ese contacto entre Dios y el intelecto. Y dentro de esta visión beatífica se dará también una participación a la eternidad del mismo Dios. La criatura entonces, plenamente bienaventurada, será transportada a la participación de la eternidad misma de Dios. Dice Santo Tomás: lo que hemos dicho demuestra que el entendimiento creado se hace partícipe de la vida eterna por dicha visión, y ya hemos demostrado que en dicha visión no hay sucesión alguna, puesto que todo cuanto por ella vemos se ve simultáneamente y con una sola mirada. Luego, tal visión se perfecciona con cierta participación de la eternidad. Esta participación a la eternidad consiste en esa quietud que todas nuestras operaciones van a tener en Dios. Ya no tendremos más movimiento de la inteligencia o de la voluntad en busca de una verdad o de una bondad por esencia, porque la estaremos viendo. Entonces, todas nuestras operaciones se van a aquietar en Dios. Sigue el Padre Fabro con un punto acerca de la gracia y la santificación y dice que la visión de la gloria exige la elevación y la purificación de toda el alma, de donde venga fundada su ordenación a participar de la vida misma de Dios en la visión beatífica. Y esto sucede por una nueva y más propia participación de Dios que toca la esencia misma del alma y que es llamada comúnmente gracia santificante. Esta gracia entonces viene entendida como la suprema participación divina en el orden creado. Por ella, la divinidad, que compete a Dios en modo esencial, viene comunicada a la criatura en modo accidental. La gracia, a diferencia de todas las otras participaciones,
viene entendida como una participación formal de la misma deidad en sí, como dice San Pedro en su segunda carta. Y cita un texto de Santo Tomás en donde dice: hay una doble bienaventuranza o felicidad del hombre. Una es proporcionada a la naturaleza humana, es decir, que el hombre puede llegar a ella por los principios de su naturaleza. Otra es la bienaventuranza que excede la naturaleza del hombre, a la cual no puede llegar el hombre si no es con la ayuda divina, mediante una cierta participación de la divinidad, conforme a aquello que se dice en la segunda carta de San Pedro, que por Cristo hemos sido hechos partícipes de la naturaleza divina. La gracia entonces, y justamente porque es una participación, queda siempre dentro del orden finito, del orden creado, y en esto aparece como una degradación respecto a esa plenitud de gracia como la posee la divinidad en sí misma y como fue comunicada a Cristo en el misterio de la encarnación. Dice Santo Tomás: la gracia, por ser accidente, es una cierta semejanza de la divinidad participada en el hombre. Pero mediante la encarnación no cabe decir que la naturaleza humana haya participado de una semejanza de la naturaleza divina, sino que está unida a la misma naturaleza divina en la persona del Hijo. Entonces, nuestra gracia es del orden creado, del orden finito, es una participación y por lo tanto es del orden de la forma accidental. En Jesucristo no es así, sino que está unida a la misma naturaleza divina en la persona del Hijo. Otra consecuencia que se sigue dentro del orden sobrenatural de participación en participación es aquella a las virtudes infusas. Dice el Padre Fabro que junto a la gracia que viene dada a la naturaleza humana, también vienen infusas en el alma las virtudes sobrenaturales, por medio de las cuales puede hacer obras que sean meritorias de la vida eterna. Y cito un texto de Santo Tomás donde dice que las virtudes infusas disponen al hombre de una manera más elevada y en orden a un fin más alto. Lo hacen en función de la naturaleza divina participada, por lo cual se dice en la segunda carta de San Pedro: nos puso en posesión de los más grandes y preciosas promesas, para hacernos por ellas partícipes de la naturaleza divina. Y merced a la recepción de esta naturaleza, se dice que somos reengendrados como hijos de Dios. Aquí entran también las virtudes teologales infusas, que no competen al hombre que por participación, y en particular para todo lo que hace a la expansión de la vida sobrenatural por medio de las virtudes teologales y de los dones del Espíritu Santo, de los cuales hablaremos luego. Aquí se da también una especie de asimilación a la vida íntima de Dios, en donde el alma se encuentra bajo la inmediata irradiación de las personas divinas. La caridad, dice Santo Tomás, es una cierta participación a la caridad infinita que es el Espíritu Santo. Entonces, de este modo, toda la vida sobrenatural queda bajo esa irradiación, bajo esa influencia de las personas divinas. Y como habíamos mencionado, el Padre Fabro dedica un punto acerca de los dones del Espíritu Santo. Dice que por la comunicación de los dones del Espíritu Santo, el alma llega, en un cierto modo, a las condiciones mismas de la vida de la patria celeste, porque en las virtudes infusas, aún en las teologales, no hay todavía no es propiamente sobrenatural el modo de obrar, sino que permanece según la condición humana o según la norma de la razón. Sin embargo, bajo la acción de los dones del Espíritu Santo, el alma tiene como un modo divino de obrar, un modo de obrar que es propio de Dios. Los dones vienen así a llegar a ser como un complemento normal y necesario de las virtudes infusas, y de este modo la intensidad de la vida espiritual crece a partir de las virtudes y va hacia un predominio de los dones, un predominio que es cada vez mayor de los dones, como se ve en la vida de los santos. De este modo, los dones son la participación suprema de la divinidad, a la más alta a la cual se pueda llegar sobre esta tierra. Por eso, el alma que está ordenada a Dios en el modo más inmediato es por medio de los dones. Y es el Espíritu Santo, en cuanto inhabita en nosotros, el que llega a ser el principio y como esa norma de la vida divina del alma, que se da por una asimilación casi inmediata a las cosas divinas. Pasamos ahora a ver un punto acerca de la participación de la humanidad de Cristo al Verbo.
Y en primer lugar acerca de la participación de todos los hombres al pecado original. Dice el padre Fabro que Santo Tomás recurre a la noción de participación para la presentación de la verdad del pecado original como un pecado de naturaleza. Dice Santo Tomás, esta cuestión se soluciona fácilmente si se distingue entre persona y naturaleza. Igual que en una sola persona hay muchos miembros, en una misma naturaleza hay muchas personas, hasta el punto de que por su participación en la naturaleza humana, la multitud de hombres es considerada como un solo hombre, según dice Porfirio. Y se trata aquí evidentemente del uso de la noción predicamental de participación. Ahora bien, así como todos los hombres participan al pecado original, del mismo modo todos los hombres participan a la gracia redentora de Cristo. Con el misterio de la encarnación se inicia un nuevo plano en la economía divina de la salvación, dice el padre Fabro. Mientras la gracia de los ángeles y de los progenitores de Adán y Eva había sido participada directamente desde Dios, y por eso se llamaba gracia de Dios, la gracia de los hombres regenerados en Cristo viene participada a través de Cristo, y por eso se llama gracia de Cristo, porque es el que la ha merecido. Y todos los dones que Dios nos da y da a todas las almas santas son participaciones de esa plenitud de dones que están en Él, en Jesucristo. Por eso es que Cristo viene considerado como una nueva fuente de participaciones sobrenaturales. La gracia ha sido dada a Cristo según toda su plenitud, es decir, según todo aquello cuanto puede ser tenido de gracia. Todo eso le compete a Jesucristo. Y todos los hombres reciben de este modo, de esta plenitud, reciben gracia sobre gracia, como dice el prólogo al Evangelio de San Juan. No solo todos los hombres, todo el mundo, sino, como añade Santo Tomás, también infinitos mundos si existieran. Otros mundos, infinitos mundos si existieran, recibirían todos esos hombres la gracia de Cristo. Cristo, que es el autor de la gracia, la distribuye a los fieles de acuerdo a su infinita sabiduría, y por eso podemos ver que la gracia que le pertenece como cabeza está participada, distribuida a los distintos miembros de su cuerpo. Entonces, dice el padre Fabro, aquí se ve como una división, como una degradación de esa plenitud extensiva e intensiva de la gracia que es propia de Cristo, que es algo análogo a lo que se da en esa degradación desde la plenitud del ser de Dios a la participación de los entes en el orden natural. Por esto, como dice Santo Tomás, por mucho que crezca la gracia de un hombre, gracia que posee según una participación particular, nunca puede adecuarse a la gracia de Cristo, que existe plena de modo universal. Aún en el caso especialísimo de la Santísima Virgen, que después de Cristo y bajo Cristo ha tenido la plenitud de gracia y que por esto superó no solo a todos los santos, sino también a los ángeles juntos. Dice Santo Tomás en ese magnífico comentario al Ave María, es grande en cualquier santo el tener tanta gracia que baste para la salvación de muchos, pero si alguno tuviese tanta gracia que fuera suficiente para la salvación de todos los hombres del mundo, esto sería lo máximo. Esto es lo que ocurre en Cristo y en la bienaventurada Virgen. Otra de las participaciones en el plano sobrenatural de la gracia es la participación a la filiación divina. Dice el padre Fabro que nuestra filiación adoptiva no es más que una participación de la filiación natural de Jesucristo, citando a Santo Tomás que dice, la filiación de adopción es una cierta similitud participada de la filiación natural. Cristo es el Hijo de Dios por sí, y es propiamente por medio de la gracia de unión que es llamado el Hijo de Dios, por medio de la unión hipostática entre esa naturaleza humana particular con la persona del Verbo. Nosotros, en cambio, llegamos a ser hijos de Dios solamente por medio de una gracia habitual que, como hemos dicho, permanece siempre dentro del orden creado, del orden accidental. Y por eso viene de una operación de Dios ad extra. Entonces, mientras Jesús viene llamado Hijo natural del Padre, nosotros en cambio somos hijos voluntarios de la Trinidad, de la Santísima Trinidad entera. Tenemos un mismo Padre con Jesucristo, pero con un título distinto.
Él es el Hijo del Padre, Cristo es el Hijo del Padre, nosotros somos más bien, más propiamente hablando, hijos de la Santísima Trinidad. Santo Tomás dice: Dios es Padre de Cristo por generación natural, que es lo distintivo de éste, mientras que es Padre nuestro al hacer voluntariamente algo que le es común con el Hijo y con el Espíritu Santo, porque es ad extra. Y por eso, Cristo no es Hijo de toda la Trinidad como somos nosotros. Y aquí tenemos otro punto acerca de la participación de la causa instrumental, en este caso de la humanidad de Cristo, a la causalidad principal del Verbo. Dice el Padre Fabro que Jesucristo pudo restituir al hombre a esa amistad con Dios, porque siendo verdaderamente hombre y verdaderamente Dios, fue constituido como un perfecto mediador. Y aquí, dice él, Santo Tomás acepta, y tal vez el primero entre los latinos, que acepta una sugestión muy profunda de la teología patrística, de la teología griega, en torno a la causalidad instrumental de la humanidad de Cristo en el caso de nuestra salvación. Dice el Padre Fabro que toda causalidad instrumental, como tal, es una causalidad por participación, y es por esto que el efecto en el cual termina esa acción se atribuye, la forma del efecto se atribuye a la causa principal más que a la causa instrumental. Cita Santo Tomás que dice: la naturaleza divina se sirve de la operación de la naturaleza humana como de la operación de un instrumento suyo, y del mismo modo, la naturaleza humana participa de la operación de la naturaleza divina, lo mismo que el instrumento participa de la operación del agente principal. En este sentido, entonces, la humanidad asumida por el Verbo, que es Dios por esencia, y asumida en una unidad de persona, fue como deificada, y por eso tuvo una participación a la gloria de la persona divina del Verbo. Y cita Santo Tomás que dice: la naturaleza humana de Cristo es glorificada y llevada a la gloria de su divinidad, no por haber transmutado su naturaleza, sino por una participación de la gloria en la medida en que el mismo Cristo hombre es adorado como Dios. La misma humanidad del Verbo fue un instrumento de la divinidad para obrar la salvación de la humanidad. Y de aquí también se sigue otra consecuencia, que es aquella de la diferencia entre la redención objetiva, que es la pasión de Cristo en sí, y la redención subjetiva, que es la aplicación de los méritos de esa pasión, de modo espiritual por la fe, de modo corporal por los sacramentos, especialmente por la Eucaristía. Porque dice el Padre Fabro que, de este modo, la humanidad de Cristo fue la causa eficiente de nuestra salvación, padeciendo la muerte en la cruz. Y esta causalidad de la humanidad de Cristo se extiende, es como que se prolonga en la aplicación de esta redención a cada uno de los fieles que por medio de los sacramentos reciben en modo corporal y por medio de la fe reciben en modo espiritual esa redención. Y esta presencia y acción de la humanidad de Cristo le compete sobre todo al sacramento de la Eucaristía. Y cita un texto de Santo Tomás que dice: el sacramento perfectísimo es aquel en el que el cuerpo de Cristo se contiene realmente, a saber, la Eucaristía, y es también como la consumación de los demás sacramentos. Los otros sacramentos participan algo de aquella virtud por la que la humanidad de Cristo actúa instrumentalmente en la justificación, y por esta causa el santificado por el bautismo es santificado por la sangre de Cristo, como dice el apóstol en los Hebreos, y se podría también seguir aplicando el mismo principio a los demás sacramentos, e incluso a la liturgia, como lo hace el mismo Padre Fabro, que menciona que Scheller había contado en la liturgia católica más de 46 alusiones a la noción de participación, en la que está expresada esa participación de la liturgia o de los sacramentos a la redención de Jesucristo. Otra consecuencia más de la doctrina de la participación en el ámbito sobrenatural, y que es también fundamental, es la participación al sacerdocio de Cristo, por medio del bautismo, por medio del sacramento del orden. Dice el Padre Fabro: los cristianos participan al sacerdocio de Cristo, y el sacerdocio católico y todo otro acto de culto no es más que una prolongación visible por participación del sacerdocio de Cristo.
Y cita a Santo Tomás que dice: Cristo como Señor realizó nuestra salvación con autoridad y virtud propias, en cuanto fue Dios y hombre. Luego es preciso también que los ministros de Cristo sean hombres y participen algo de su divinidad mediante alguna potestad espiritual, porque el instrumento participa también algo de la virtud del agente principal. Aquí aplicando esa noción de causa instrumental y causa principal a Jesucristo y a sus ministros. Entonces no basta que los cristianos reciban solamente la gracia santificante y que se limiten, por ejemplo, durante su estadía en el mundo a un culto interior, sino que por el hecho de que deben prestar a Dios un culto público y en nombre de la Iglesia, necesitan tener esa como capacidad, esa potestad espiritual, una participación en la potestad espiritual de Jesucristo para ejercer el culto público en nombre de la Iglesia. Y esto es el carácter sacramental. Esta es la capacidad que se llama carácter sacramental, por la cual todos los cristianos, por medio del bautismo, y los sacerdotes en particular, por medio del sacramento del orden, son configurados al sacerdocio de Jesucristo. Y cito un texto de Santo Tomás que dice: todo el culto de la religión cristiana deriva del sacerdocio de Cristo. Es claro, por tanto, que el carácter sacramental es específicamente carácter de Cristo, a cuyo sacerdocio están configurados los fieles por estos caracteres sacramentales, los cuales no son más que participaciones del sacerdocio de Cristo, del mismo Cristo derivadas. Entonces el carácter sacramental del bautismo, de la confirmación, habilitan a todos los fieles a participar del sacerdocio de Jesucristo, y el carácter del orden sagrado habilita a un cierto número de fieles a participar de la gracia de Jesucristo en cuanto cabeza del cuerpo de la Iglesia. Siguiendo con otra consecuencia más de la doctrina de la participación en el ámbito sobrenatural, vemos que el alma se hace deiforme y Dios por participación, como dice San Juan de la Cruz. Dice el Padre Fabro que toda la obra de santificación de los fieles viene entendida por Santo Tomás como una divinización, como una elevación hasta llegar a ser dioses por participación. Y Santo Tomás saca de esto un argumento para demostrar la divinidad de Cristo, porque si Él puede obrar esta divinización, es signo de que Él es Dios por esencia, porque solo aquel que es por esencia puede participar. Dice Santo Tomás en el comentario al Evangelio de San Juan: los llamó dioses, porque participaron de algo divino en la medida en que participaron de la palabra de Dios que le fue pronunciada. Pues debido a la palabra de Dios, una persona obtiene cierta participación en el poder y la pureza divinos. Por lo que se ha dicho anteriormente, se podría argumentar de esta manera: está claro que una persona, al participar de la palabra de Dios, se convierte en Dios por participación. Pero una cosa no se convierte en esto o aquello por participación, a menos que participe de lo que es esto o aquello por su esencia. Por tanto, el Verbo de Dios, es decir, el Hijo, por participación en el cual nos convertimos en dioses, es Dios por esencia. Y en el último punto el Padre Fabro habla acerca de algunas participaciones en el orden de la gloria, como son la visión, la resurrección del cuerpo. Se podrían aplicar muchísimas más bajo el punto de vista de la noción de participación en el plano sobrenatural. Acerca de la visión, dice el Padre Fabro que a esa participación imperfecta por medio de la fe en la tierra llegará después la participación perfecta por medio de la presencia y de la visión en el cielo, en la gloria. Y también la gloria de los cuerpos glorificados no va a ser más que una participación en la gloria del cuerpo resucitado y glorificado de Jesucristo. Dice Santo Tomás: participando en la gloria del cuerpo de Cristo, nuestros cuerpos se hacen gloriosos. Es decir, que toda nuestra resurrección y nuestra glorificación va a ser una participación a esa resurrección y glorificación de Jesucristo. Jesucristo, su humanidad, va a ser como una causa eficiente, instrumental y ejemplar, porque el Padre le ha dado a Jesucristo de ser vida, es vida por esencia y es principio de toda vida por participación. Por eso nos ha dado la vida natural, la vida sobrenatural por medio de la fe,
y nos va a dar la vida en la gloria, la vida gloriosa. Y así llegamos a la conclusión del video de hoy. El Padre Fabro dice que así, de participación en participación y atraída dulcemente por las misericordiosas epifanías de la divina bondad, la criatura humana recorre los estadios de su purificación moral y se prepara para la epifanía suprema, en la cual podrá sentarse en el mismo convito divino. Y así con esto terminamos el video del mes de mayo y nos encomendamos una vez más a la intercesión de Santo Tomás y también a la intercesión del Padre Fabro para seguir profundizando en la noción metafísica de participación y todas las consecuencias que tiene para el plano predicamental, trascendental, para el plano natural y sobrenatural. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Santo Tomás de Aquino, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.